Hay momentos en los que todo se detiene. El mundo exterior se silencia, pero la voz dentro de nosotros se eleva aún más. Cuando entramos solos en una habitación, cuando no miramos nuestro teléfono, o cuando dejamos de escuchar música, esta voz interior comienza a escucharse más claramente. A veces, pensamientos del pasado, otras veces, la ansiedad por un futuro incierto o el eco de una emoción no resuelta. Y en esos momentos, el silencio puede inquietarnos en lugar de calmarnos. Porque el silencio, muchas veces, nos confronta con emociones y pensamientos que no queremos reconocer. Por eso, muchas personas asocian el silencio con la soledad, el vacío o la incertidumbre. Pero, ¿por qué? El mundo de hoy llena constantemente nuestras mentes de estímulos. Recibimos notificaciones constantemente. Tratamos de llegar al siguiente trabajo, siempre hay un sonido de fondo. Nos perdemos entre las multitudes, pasamos tiempo entre pantallas, vivimos con la atención dispersa. Esta situación se ha vuelto tan común que el ruido mental se percibe como una parte natural de nuestras vidas. Sin embargo, este ruido puede ser en realidad una vía de escape mental. Para escapar de nuestros pensamientos, evitar enfrentar preguntas, reprimir nuestras emociones, nos aferramos al ruido del mundo exterior. La mente humana tiene una estructura compleja y profunda. Entre emociones, pensamientos, recuerdos y conflictos internos, se experimenta un movimiento constante. Este movimiento crea, con el tiempo, una intensidad mental. Sin embargo, esta intensidad a veces no se percibe porque los estímulos externos suprimen esta intensidad interna. Cuando los estímulos externos desaparecen, entonces se empieza a escuchar la voz de nuestro mundo interior. Es precisamente en este punto donde muchas personas tienen dificultades para enfrentarse a la soledad. Porque el silencio no es solo una situación externa, sino también una claridad mental. Y esta claridad puede dar lugar a que los sentimientos y pensamientos reprimidos salgan a la superficie. El ruido mental no es solo el resultado del estrés o la intensidad. Al mismo tiempo, puede ser un mecanismo de defensa que la mente desarrolla para no enfrentarse a pensamientos perturbadores. Estar constantemente ocupado, distraerse con cosas o vivir con distracciones se convierte en parte de este mecanismo. Por eso, muchas personas evitan quedarse solas, tomarse tiempo para pensar y, especialmente, permanecer en silencio. Porque el silencio nos hace notar los pensamientos que fluyen sin control. Y esta conciencia, a veces, puede ser bastante perturbadora. Entonces, ¿qué es el ruido mental? ¿Realmente tiene que ver con los ruidos externos o con los pensamientos que giran constantemente en la mente? ¿Por qué el silencio es una experiencia pacífica para algunas personas, mientras que para otras se convierte en una fuente de ansiedad? ¿Cómo alimenta el estilo de vida moderno este miedo al silencio? ¿Es posible lidiar con el ruido mental? Estas preguntas no solo están relacionadas con lo psicológico, sino también con los procesos emocionales y neurológicos. Por eso, entender este tema no solo implica comprender el silencio, sino también dar un paso hacia la comprensión de nosotros mismos. A lo largo de este video, exploraremos juntos qué es el ruido mental, por qué se forma, su relación con el silencio y cómo enfrentar esta situación. Nuestro objetivo es aprender a hacer las paces con el silencio en lugar de huir de él y reconocer las verdaderas razones detrás del ruido mental. Porque el silencio no es solo un vacío, sino que también puede ser la puerta a la conciencia. Y quizás lo que más tememos es realmente estar a solas con nosotros mismos. El ruido mental es un fenómeno que a menudo no percibimos, pero que afecta directamente nuestra calidad de vida. Este concepto no se refiere a los sonidos físicos que provienen del exterior, sino al tráfico de pensamientos que fluye incesantemente dentro de la mente. Durante el día, cuando se juntan las conversaciones internas, planes, preocupaciones, remordimientos, expectativas y comentarios que giran en nuestra cabeza, se forma una intensa actividad mental. Esta actividad se convierte, con el tiempo, en un ruido incontrolable. A veces, de repente, incluso sin ningún factor externo, podemos sentir una intensa incomodidad en nuestro interior.
La razón de esto es que el ruido mental está funcionando sin parar. Esta voz interior a veces se queda atrapada en los eventos del pasado. A veces nos mantiene en un estado de ansiedad al pensar en las posibilidades de lo que sucederá en el futuro. A veces también nos impide estar en el momento presente. Por ejemplo, mientras conversamos con un amigo, nuestra mente puede estar en otro lugar. Incluso en los momentos cotidianos de la vida diaria, el ruido mental se interpone y nos impide experimentar plenamente ese momento. Esta situación puede llevar con el tiempo a una sensación de agotamiento, problemas de concentración y desequilibrios emocionales. El ruido mental, la mayoría de las veces, funciona de manera automática. Aunque quisiéramos dejar de pensar conscientemente, estos diálogos internos continúan espontáneamente. La mente ama llenar los vacíos. Los momentos de silencio pueden volverse incómodos para la mayoría de las personas, porque en esos momentos, las emociones reprimidas, los problemas no resueltos y las preguntas evitadas comienzan a salir a la superficie de la mente. Por eso, el ruido mental está relacionado, en cierto modo, con la incapacidad de la mente para tolerar el silencio. La mente prefiere estar ocupada con algo porque es más fácil que pensar en lo que no se ha enfrentado antes. El estilo de vida moderno alimenta constantemente este ruido. Poder acceder a la información en cualquier momento, enfrentarse a innumerables opciones y ser constantemente estimulado a través de plataformas como las redes sociales aumenta la actividad mental. Responder a cada notificación, llenar cada momento libre con el teléfono o no poder quedarse quieto sin hacer nada, hace que la mente esté constantemente en alerta. Este estado de alerta se convierte, con el tiempo, en un ruido interno permanente. La mente humana comienza a aceptar esta intensidad como algo natural. Sin embargo, aunque esta situación no sea natural, se ha vuelto común. En la base del ruido mental, generalmente hay una estructura de dos vías. La primera es la preocupación por el pasado y los remordimientos. Las palabras dichas en el pasado, los errores cometidos, los eventos vividos y las huellas que estos dejan ocupan la mente. La segunda estructura son las expectativas y los miedos relacionados con el futuro. No saber qué va a pasar, no poder controlarlo o no poder lidiar con la incertidumbre obliga a la mente a estar siempre en alerta. Esta presión dual aleja a la persona del momento presente. La mente ni resuelve el pasado ni aclara el futuro. Solo queda atrapado entre estos dos períodos de tiempo. El ruido mental no es solo una situación mental, también tiene efectos corporales. El estado de pensamiento constante mantiene al cuerpo en alerta. La calidad del sueño disminuye, la sensación de fatiga aumenta, el sistema digestivo se ve afectado negativamente, los músculos se tensan y la persona se siente inquieta durante todo el día. Estos síntomas a menudo se atribuyen a causas físicas, pero en realidad su origen puede ser mental. El hecho de que la mente esté constantemente activa no permite el descanso. Esto también conlleva un agotamiento físico, además de la fatiga mental. El ruido mental a veces se forma también por la influencia del entorno externo. Las expectativas de los demás, las normas sociales, la lista de cosas por hacer, la presión del éxito o el deseo constante de querer más aumentan la carga mental. La mente no solo intenta lidiar con las preguntas de su propio mundo interno, sino también con las demandas del mundo exterior. Esta situación desafía los límites de la mente. Tratar de complacer a todos, pensar en todo al mismo tiempo y mantener todo bajo control no es posible. Sin embargo, el ruido mental agota a la persona al intentar cumplir con estas tareas imposibles. El ruido mental también reduce la conciencia. La persona piensa sin ser consciente de lo que está pensando, siente sin entender lo que está sintiendo. Esta situación crea un estado de piloto automático. Lo que hace en la vida, por qué lo hace, o lo que siente, no se aclara. La conciencia interna se debilita. Esto también provoca que la persona rompa su conexión consigo misma. A medida que aumenta el ruido mental, la persona comienza a alienarse de sí misma. Esta alienación se profundiza no solo emocionalmente,
sino también intelectualmente. La persona se vuelve incapaz de hacerse cargo de sus pensamientos, viviendo solo de acuerdo con ellos. El ruido mental hace olvidar el valor del silencio. Sin embargo, el silencio es un espacio que renueva la mente, calma las emociones y proporciona equilibrio interno. Pero permanecer en el silencio significa estar a solas con la mente. Esto también suele ser difícil, porque el ruido mental también es una forma de defensa. Los pensamientos entran en acción para protegernos del dolor. La mente trabaja constantemente para evitar que enfrentemos nuestras verdaderas emociones. Sin embargo, esta supresión proporciona un alivio temporal. A largo plazo, sin embargo, se convierte en una carga mayor. Darse cuenta del ruido mental es el primer paso para lidiar con él. Observar lo que piensas, distinguir la diferencia entre los pensamientos y simplemente notar el flujo mental sin intentar detenerlo es el comienzo de este proceso. No se trata de silenciar la mente, sino de observarla, porque el ruido mental puede volverse más fuerte cuanto más se intenta silenciar. No es importante reprimirlo, sino entenderlo. Reconocer los procesos mentales y aceptar su existencia sin intentar controlarlos es necesario para tener un mundo interior más tranquilo. En conclusión, el ruido mental es producto de una estructura mental que no puede tolerar el silencio. Este ruido no es solo un problema individual, sino también una situación social que surge del ritmo y la estructura de la vida moderna. Por eso, entender esta situación está relacionado tanto con que el individuo se comprenda a sí mismo, como con que la sociedad reconozca sus tendencias generales. Reconocer el ruido mental, establecer una relación saludable con él y hacer las paces con el silencio interior es posible. Para ello, el primer paso es reconocer este ruido y preguntarnos honestamente por qué existe. El silencio, desde el exterior, puede asociarse con la tranquilidad y la paz. Sin embargo, para muchas personas, el silencio se convierte en una experiencia inquietante e incluso amenazante en algunos casos. Cuando el mundo exterior se silencia, el mundo interior se vuelve más visible. Esta visibilidad provoca que los pensamientos reprimidos, las emociones no confrontadas y los problemas no resueltos salgan a la superficie. El silencio es una situación en la que la mente se ve privada de los estímulos externos a los que está acostumbrada, lo que puede aumentar las tensiones internas. Para algunas personas, el silencio abre la puerta a la paz, mientras que para otras se convierte en un vacío que amplifica las voces del subconsciente. Hoy en día, estamos constantemente ocupados. Incluso cuando nos detenemos físicamente, nuestra mente sigue trabajando. Muchas personas prefieren poner música de fondo, revisar contenido en redes sociales o hacer otra cosa en lugar de quedarse en silencio. Estas elecciones pueden parecer decisiones conscientes, pero a menudo son una forma de evitar el silencio. Porque enfrentarse a la soledad significa enfrentarse al ruido mental. En esos momentos, los recuerdos del pasado, los sentimientos de culpa reprimidos, los miedos a la incertidumbre y los conflictos internos pueden salir a la superficie. Y esta situación puede hacer que la persona se sienta incómoda. El silencio también puede crear una sensación de descontrol. Los sonidos externos, las rutinas diarias y las señales tecnológicas le dan a las personas una especie de sentido de dirección. El enfoque externo de la mente desplaza lo que ocurre en el interior al fondo. Sin embargo, en el silencio, estos elementos distractores desaparecen y la persona puede sentirse desorientada. Este estado de desorientación hace que la confusión mental sea aún más evidente. Algunas personas sienten que el tiempo se ralentiza cuando hay silencio, y esta lentitud les resulta incómoda, porque la persona que se ha alienado de sí misma y de sus emociones en el ritmo acelerado de la vida, al escuchar de repente su propia voz interior, puede no saber qué hacer con ello. A nivel psicológico, puede haber una fuerte conexión entre el silencio y la incomodidad. Especialmente para los individuos que han experimentado traumas emocionales, el silencio puede ser un desencadenante de recuerdos dolorosos del pasado.
El ruido actúa como una cortina que impide recordar esos recuerdos. El silencio, en cambio, levanta ese velo. La persona puede volver a enfrentarse a un miedo, una pérdida o un sentimiento de desesperación que proviene del pasado. Esto lleva a que el silencio sea percibido como una amenaza. Es decir, el silencio no solo significa la ausencia de sonido, sino también enfrentarse a lo reprimido. Socialmente, también hay una resistencia contra el silencio. En entornos concurridos, el silencio a menudo se califica de raro. Un largo silencio entre las personas puede causar incomodidad. Esta comprensión cultural lleva a que los individuos codifiquen el silencio como una situación negativa. Sin embargo, el silencio es también una parte importante de la comunicación. Para pensar, comprender, sentir y realmente conectar, a veces se necesita silencio. Sin embargo, esta necesidad a menudo se reprime. Porque el silencio, a menudo, es visto por la sociedad como un vacío o una carencia. El silencio también puede desencadenar el miedo a perder el sentido de control. Hablar, hacer algo o producir sonido da una sensación de control. Sin embargo, en el silencio, esta sensación de control desaparece. Esta situación puede ser especialmente desafiante para las personas con un alto nivel de autocontrol. No saber qué surgirá en el silencio crea una incertidumbre mental. Esta incertidumbre puede llevar al individuo a sentirse vulnerable. El miedo a no poder controlar su propio mundo interior hace que el silencio sea aún más amenazador. Para las generaciones que crecen en la era digital, enfrentarse al silencio se ha vuelto aún más difícil. Un estado de conexión constante, la necesidad de ocuparse de algo en cada momento y las largas horas pasadas frente a la pantalla han desarrollado una intolerancia hacia el silencio. Ahora, incluso los momentos de ocio se viven como si estuvieran llenos. Cuando las personas se quedan solas, recurren a sus teléfonos, ven algo o buscan otro tipo de estímulo. El silencio, en este contexto, no solo se convierte en una falta de hábito, sino también en una necesidad psicológica. La mente, al estar acostumbrada a la estimulación constante, se siente inquieta con el silencio. Esto también causa la ruptura del equilibrio interno. La sensación de vacío que viene con el silencio es inquietante para muchas personas. En este vacío, la persona puede enfrentarse a preguntas sobre su propia existencia. Preguntas como ¿qué quiero hacer? ¿Quién soy? ¿Por qué me siento así? Pueden surgir espontáneamente en el silencio. Estas preguntas no tienen respuestas fáciles y a menudo contienen pensamientos que se evitan enfrentar. Por eso, el silencio no es solo una condición física, sino también un entorno que abre las puertas a un profundo proceso interno. La apertura de estas puertas puede ser desafiante para alguien que no esté mentalmente preparado. Otra razón es el sentimiento de soledad que viene con el silencio. El silencio a veces puede hacernos sentir que no hay nadie a nuestro alrededor o que no somos comprendidos. Este sentimiento puede causar una intensa incomodidad, especialmente para aquellos que buscan apoyo emocional o necesitan vínculos sociales. Quedarse en silencio se asocia con estar solo. Sin embargo, el silencio no siempre significa soledad. Sin embargo, cuando esta percepción se establece, el silencio se percibe como un vacío emocional y la persona siente la necesidad de llenarlo de inmediato. Esto también provoca que rápidamente se dirija a un estímulo. Además, muchas personas temen perder el control de sus pensamientos en el silencio. Los pensamientos que surgen en el silencio pueden ser, a veces, pensamientos que la persona no desea o que ha reprimido. Entre estos pensamientos pueden estar las críticas dirigidas a uno mismo, los miedos, los recuerdos de fracasos o los sentimientos de insuficiencia. Enfrentarse a este tipo de pensamientos puede ser mentalmente agotador. Por eso, algunas personas evitan el silencio. El silencio deja a sus mentes a solas con pensamientos perturbadores, y esta experiencia se vuelve internamente desafiante para ellos. La conciencia que viene con el silencio también puede ser molesta para algunas personas. En el silencio, la persona siente su cuerpo, su respiración, sus latidos y sus emociones de manera más clara.
Esto a veces hace que las molestias físicas o emocionales sean más visibles. Normalmente, las tensiones internas que no se notan se hacen evidentes en el silencio. Esta conciencia lleva a la persona a enfrentarse a sí misma. Enfrentarse a ello, a veces, requiere desactivar los mecanismos de defensa. Esto también es un proceso difícil para muchas personas. Cuando todas estas razones se combinan, se entiende más claramente por qué el silencio puede ser tan perturbador. El silencio no es solo la ausencia de sonido. Al mismo tiempo, es una apertura mental, emocional y corporal. Esta apertura puede ser a veces aterradora. Sin embargo, este miedo es a menudo el comienzo de una transformación. Quedarse en silencio es una oportunidad para crecer internamente y desarrollar la conciencia. Puede ser desafiante, pero también puede ser sanador. Hacer las paces con el silencio puede significar reducir la dependencia del ruido mental y redescubrir la paz interior. Por lo tanto, entender por qué nos incomoda el silencio es un paso importante para enfrentar las razones subyacentes de esa incomodidad. La mente humana trabaja constantemente. Bu hareket lilik yasamun bir parchasedir. Sin embargo, en algunos momentos, especialmente cuando los estímulos externos disminuyen o la persona se queda sola, estos pensamientos se vuelven más dominantes. La mente comienza a producir sin parar lo que sucedió en el pasado, las posibilidades que podrían ocurrir en el futuro, los trabajos incompletos, las decisiones no tomadas, las preguntas y las incertidumbres se juntan, y la persona se queda sola con sus pensamientos. Este estado de estar a solas no genera paz, sino ansiedad para muchas personas. Porque las voces dentro de la mente no siempre son amistosas. Algunos cuestionan, otros critican, algunos generan miedo. Y esta intensidad se convierte con el tiempo en una presión mental. Estar a solas con los pensamientos es, en realidad, enfrentarse a uno mismo. Este encuentro a veces es difícil, porque muchos de los pensamientos que giran en nuestra mente llevan las huellas de emociones reprimidas, procesos incompletos y conflictos internos no resueltos. Estos pensamientos, a menudo, se basan en eventos pasados o en posibilidades futuras. Mientras los arrepentimientos, recuerdos o anhelos relacionados con el pasado ocupan la mente, las incertidumbres, expectativas y miedos relacionados con el futuro desencadenan una sensación de ansiedad. Por eso, cuando estamos solos o en un entorno silencioso, estos aspectos de la mente se vuelven más evidentes. La ansiedad es una de las formas en que los humanos enfrentan la incertidumbre. La mente intenta prever situaciones que no puede controlar. Bu es un mecanismo de defensa. Sin embargo, cuando este mecanismo funciona en exceso, la persona se encuentra constantemente atrapada en escenarios futuros. No saber qué va a pasar provoca que la mente genere muchas posibilidades al mismo tiempo. Las frases que comienzan con «¿y si esto sucede?», se repiten con frecuencia. La mente, al buscar una solución, en realidad comienza a crear más problemas. Esto crea un estado constante de tensión e inquietud. La persona desarrolla una reacción emocional incluso ante eventos que aún no han ocurrido. Esta reacción puede llevar con el tiempo a fatiga mental, falta de concentración y malestar físico. Estar solo con los pensamientos también puede traer consigo una sensación de pérdida de control. La mente quiere gestionar cada pensamiento. Sin embargo, algunos pensamientos llegan de manera rápida e intensa. Esta situación crea la impresión de que la persona no tiene control sobre su propia mente. Los pensamientos vienen sin ser dirigidos, se repiten, se intensifican y atrapan a la persona. En este proceso, la persona no solo observa sus pensamientos, sino que comienza a identificarse con ellos. Es decir, se pierde la diferencia entre tener un pensamiento y ser ese pensamiento. Esto también reduce la flexibilidad mental. La persona asume que todo lo que piensa es correcto y esta suposición profundiza aún más la ansiedad. Muchas personas se sienten incómodas con el contenido de sus pensamientos. Cuando pensamientos negativos, oscuros o no deseados aparecen en la mente, esto puede causar miedo. Sin embargo, la mente humana produce miles de pensamientos cada día,
y la gran mayoría de estos pensamientos son aleatorios o temporales. Sin embargo, cuando se olvida esta realidad, la persona comienza a percibir sus pensamientos como una amenaza. ¿Por qué pienso así? O no debería tener este pensamiento. Son juicios que entran en juego. Esto también inicia una guerra contra el pensamiento. Sin embargo, luchar contra los pensamientos los fortalece aún más. Reprimir o ignorar un pensamiento lo empuja a las capas más profundas de la mente. Esto también aumenta la carga mental y hace que la ansiedad se vuelva permanente. Otra razón por la que enfrentarse a los pensamientos puede ser desafiante es la tendencia de la mente a generar significado. La mente humana no puede lidiar con el vacío. Cree que cada evento, cada emoción, cada silencio debe tener un significado. Por eso, incluso en un entorno silencioso o en momentos de soledad, la mente está constantemente en busca de un significado. Esta búsqueda, a menudo, resulta en ansiedad, porque intentar dar sentido a todo arrastra a la mente a un esfuerzo agotador. A veces no hay una respuesta clara para nada. Sin embargo, la mente, en lugar de aceptar esta incertidumbre, genera nuevas preguntas. Algunas de estas preguntas son profundas, algunas se repiten, y algunas nunca se responden. En este proceso, la persona puede perderse en sus propios pensamientos. La ansiedad no es solo un estado mental. Esta emoción que viene con los pensamientos también se manifiesta con síntomas físicos. La aceleración del ritmo cardíaco, la dificultad para respirar, el dolor de estómago, la tensión muscular y la inquietud son respuestas físicas que resultan de los procesos mentales en el cuerpo. Los pensamientos generan ansiedad. La ansiedad aumenta los síntomas físicos, y estos síntomas a su vez desencadenan nuevamente los pensamientos. Así se forma un ciclo. Este ciclo, a menos que se rompa, mantiene a la persona constantemente alerta e inquieta. Esto puede llevar a un agotamiento mental, dificultades para tomar decisiones y problemas en las relaciones sociales. El proceso de enfrentarse a los pensamientos también afecta la percepción de sí mismo del individuo. La persona puede llegar a definirse a sí misma con cada pensamiento que aparece en su mente. Por ejemplo, una persona que constantemente piensa que fracasará, con el tiempo comienza a verse a sí misma realmente como una persona fracasada. O alguien que piensa que no es valorado, actúa en todas sus relaciones según esta percepción. Sin embargo, los pensamientos son temporales, cambiantes y a menudo sesgados. Sin embargo, cuando la persona se identifica con estos pensamientos, convierte la realidad mental en una realidad emocional. Esto hace que la ansiedad se vuelva permanente. Establecer una relación saludable con los procesos mentales comienza con ser consciente de los pensamientos. No es posible detener los pensamientos, pero sí observarlos. Enfocarse en la forma en que se produce el pensamiento, no en su contenido, facilita este proceso. Por ejemplo, en lugar de preguntar ¿por qué este pensamiento se repite?, poder decir, en este momento mi mente está produciendo este tipo de pensamiento, proporciona conciencia. Este tipo de enfoque reduce la identificación con el pensamiento. La mente puede estar produciendo solo un pensamiento. Estar de acuerdo con este pensamiento, mantenerlo o reaccionar ante él, depende de la elección de la persona. A medida que se desarrolla esta conciencia, la ansiedad también disminuye. Estar a solas con los pensamientos puede ser difícil, pero al mismo tiempo es una oportunidad para la transformación. En este proceso, lo importante no es reprimir los pensamientos, sino cambiar la forma en que te relacionas con ellos. Buscar el silencio mental a veces no es realista. Sin embargo, se puede desarrollar la conciencia mental. Observar los pensamientos, aceptarlos sin juzgarlos y recordar que son temporales, ayuda a la persona a mantener su equilibrio interno. Eliminar completamente la ansiedad puede no ser siempre posible, pero es posible vivir de manera saludable con ella. En conclusión, enfrentarse a los propios pensamientos puede ser incómodo porque la mente no siempre produce pensamientos positivos, claros o controlados. Sin embargo, esta experiencia también puede ser una puerta para que la persona se conozca a sí misma, explore su mundo interior
y tome conciencia de sus hábitos mentales. La ansiedad es una parte natural de este proceso, pero su impacto disminuye a medida que cambia la forma en que nos acercamos a ella. La mente piensa, esta es su naturaleza. Sin embargo, poder ver la diferencia entre pensar y vivir es el primer paso hacia la verdadera libertad. Una de las características más destacadas de la vida moderna es que los individuos están constantemente expuestos a estímulos a lo largo del día. Mirar la pantalla del teléfono en cuanto te despiertas, responder instantáneamente a las notificaciones que llegan durante el día, la música o los videos que están constantemente en segundo plano, convierten cada momento del día en una cadena de estímulos. Estas alertas no se limitan solo a sonidos o imágenes. Al mismo tiempo, crea una carga mental. La mente intenta lidiar con cada nueva información que llega. Esta situación provoca con el tiempo una intensa fatiga cognitiva y distracción. Ser constantemente estimulado no es solo una cuestión de acceder a la información. Al mismo tiempo, es un hábito que no le da a la mente la oportunidad de descansar. El cerebro humano tiene una duración de concentración determinada por naturaleza. La atención es un recurso limitado y comienza a agotarse después de un cierto periodo de tiempo. Sin embargo, en un estado de estimulación constante, el cerebro se ve obligado a renovar esta fuente continuamente. Un sonido de notificación, una luz de pantalla o una conversación cambian repentinamente la dirección de la atención. Aunque estas transiciones no se notan a corto plazo, a largo plazo conducen a la fatiga mental y a una disminución de la percepción. La mente, en lugar de concentrarse en una cosa, cambia constantemente entre nuevas estimulaciones. Estas transiciones aumentan el consumo de energía del cerebro. Y este alto consumo de energía dificulta la concentración. El estado de excitación constante también crea una prisa mental. Las ideas se abandonan antes de que se profundicen. Antes de que se termine de leer un texto, otro contenido llama la atención. Mientras se escucha una conversación, se pasa a otro tema. Bu hith, dusunche surecinin nitelini azalter. Las habilidades mentales como el pensamiento profundo, el análisis o la interiorización se debilitan con el tiempo. La persona se conforma con estar expuesta solo a la información. Es difícil digerir esa información, darle sentido o establecer un vínculo personal. Esto también causa una vida mentalmente superficial. Otro efecto de la estimulación constante es la sensación de inquietud. La mente, cuando está constantemente llena de sonidos externos, se vuelve incapaz de soportar el silencio. Estar vacío, no estar ocupado con algo o simplemente detenerse se vuelve incómodo. Porque el cerebro no está acostumbrado a la quietud que viene con el silencio. Se genera una expectativa constante de movimiento. Esta expectativa crea una inquietud interna. La persona, incluso en el momento en que se detiene, quiere pensar en algo, planificar o observar. Esto también lleva a que nunca se pueda descansar completamente a nivel mental. Este hábito no solo tiene consecuencias mentales, sino también emocionales. Una persona que está constantemente estimulada puede tener dificultades para establecer un vínculo profundo con sus emociones. Porque cada nuevo estímulo puede interrumpir el proceso emocional. Cuando se comienza a sentir algo, una nueva información o imagen interrumpe este proceso y evita que se forme una conexión emocional. Con el tiempo, la persona se vuelve incapaz de entender lo que siente. Las emociones permanecen en la superficie. Esto debilita la conciencia emocional del individuo y su capacidad para comprenderse a sí mismo. El estado de excitación constante también aumenta el nivel de estrés. La mente permanece en constante alerta. Cada notificación, cada alerta, puede percibirse como una pequeña amenaza. El cerebro se mantiene constantemente alerta para evaluar estos estímulos y responder a ellos. Esto también provoca un aumento de hormonas del estrés como el cortisol. A largo plazo, la alta concentración de estas hormonas puede debilitar el sistema inmunológico, reducir la calidad del sueño y aumentar la fatiga física. La estimulación constante se convierte en una presión que afecta no solo a la mente, sino a todo el cuerpo. Bu durumun en belirgin, sonuslarendambiri,
Dikkat Suresinin Ksalmaseder. El individuo que vive con un flujo constante de información tiene dificultades para concentrarse en un tema durante mucho tiempo. Un texto leído o un contenido visto se vuelven aburridos en poco tiempo, porque el cerebro espera una estimulación más rápida, más colorida o más interesante. Esto también provoca impaciencia, problemas de concentración y pérdida de motivación. Con el tiempo, el individuo experimenta una pérdida de productividad en tareas que requieren atención prolongada. Esto también afecta negativamente el éxito académico, el rendimiento laboral y el desarrollo personal. Otro efecto de la estimulación constante es la dependencia mental. A medida que el cerebro se acostumbra a la estimulación constante, comienza a buscar esta situación. Mantenerse en silencio, alejarse de las redes sociales o concentrarse en una sola tarea se vuelve difícil. Este hábito crea una especie de adicción psicológica. La persona se siente incómoda con el vacío de su mente. Busca algo que mantenga su atención constantemente ocupada. Esta situación dificulta que la persona se aleje de la tecnología o del flujo de información. La idea de hacer una desintoxicación mental puede incluso causar inquietud. Esto debilita la capacidad del individuo para estar a solas consigo mismo. Vivir en un estado de constante excitación también reduce la claridad mental. La mente, cuando está llena de demasiada información, los procesos de toma de decisiones se dificultan. Distinguir lo que es importante de lo que es innecesario se vuelve difícil. La indecisión, la procrastinación y la confusión mental aumentan. La persona, al estar expuesta a muchos temas al mismo tiempo, no sabe a qué dar prioridad. Esto dificulta tanto la gestión del tiempo como aumenta la fatiga mental. La mente no puede funcionar de manera eficiente a menos que se simplifique. Este bombardeo de advertencias no solo tiene efectos a nivel individual, sino también a nivel social. La comunicación social se vuelve superficial. Las personas evitan las conversaciones profundas. Incluso en momentos en los que no deberías distraerte, los ojos se desvían hacia la pantalla. Incluso cuando se produce un silencio en el grupo, alguien saca el teléfono. Esto también cambia la naturaleza de los lazos sociales. Las personas no se concentran completamente entre sí. Esto dificulta la comunicación significativa. El compromiso mental impide establecer una conexión emocional. Uno de los efectos psicológicos del constante estímulo es la dispersión mental. La mente se llena de muchos pequeños fragmentos de información, pero esta información no forma un todo. El conocimiento fragmentado aumenta, pero no se forma a profundidad. Esto limita las habilidades del individuo para percibir el mundo, evaluar los eventos y expresarse. El desorden mental también dificulta que la persona genere sus propios pensamientos. Se desarrolla un estilo de pensamiento que depende únicamente de la información proveniente de fuentes externas. Esto debilita la creatividad y el pensamiento original. Vivir en un estado de constante estimulación mental también aumenta la distancia hacia el silencio interior. El silencio interior es necesario para que el individuo pueda escucharse a sí mismo. Sin embargo, cuando los ruidos externos suprimen constantemente este silencio, la persona no puede conectarse con su mundo interior. Cuando esta conexión se pierde, la persona no puede saber con claridad qué siente, qué necesita o qué quiere. Se siente como si hubiera perdido su guía interna. Esto también genera una sensación de insatisfacción emocional y falta de dirección. En conclusión, ser constantemente estimulado no significa solo interactuar con el mundo exterior. Al mismo tiempo, es una carga mental, emocional y física. Este peso se acumula lentamente con el tiempo y perturba el equilibrio interno de la persona. La claridad mental disminuye, la conciencia emocional se debilita y el cuerpo permanece en constante estado de alerta. Por eso, detenerse de vez en cuando, permanecer en silencio y reducir los estímulos no es solo una preferencia, sino también una necesidad. La mente no está diseñada para estar constantemente ocupada, sino para renovarse de vez en cuando al estar vacía. Estos espacios permiten la reconstrucción de la salud mental y la paz interior. El silencio ha sido visto durante mucho tiempo
como una puerta que se abre al mundo interior del ser humano. Pensar, sentir, comprender y redirigir son valiosos espacios de silencio. Sin embargo, la era digital ha eliminado esta quietud de manera invisible. Ahora, casi en cada momento del día, miramos una pantalla, recibimos una notificación o consumimos contenido. Este estado de conexión constante ha cambiado radicalmente nuestra relación con el silencio. La silenciosa que antes era natural y ordinaria, hoy se ha convertido en una situación extraña, inquietante o incluso vacía. La era digital ha limitado no solo el acceso a la información, sino también el acceso al silencio interior. Al despertar por la mañana, encontrarse con la luz de la pantalla, mirar el teléfono mientras se toma café, escuchar algo con auriculares incluso al caminar, se ha convertido en las rutinas del día. Estos hábitos se establecen sin que nos demos cuenta. Sin embargo, con el tiempo se da cuenta de que puede que no haya ni un solo momento en el que la mente esté en silencio durante el día. El silencio se ha convertido en una experiencia que ahora debe ser buscada conscientemente. Sin embargo, en el pasado esta situación era bastante común. Mientras esperábamos el autobús, comíamos o mirábamos por la ventana, el silencio surgía espontáneamente. Ahora, el silencio ha sido reemplazado por una ocupación constante de la atención en cada momento. Las tecnologías digitales, especialmente a través de dispositivos móviles, rompen el silencio y mantienen la mente constantemente ocupada. Las pantallas no solo presentan información, sino que también dirigen el proceso de pensamiento. Incluso el contenido con el que nos interesamos y el tiempo que le dedicamos están moldeados por algoritmos. En este caso, la persona se enfrenta no solo a las voces externas, sino también a los pensamientos dirigidos. Un verdadero silencio no solo abarca lo externo, sino también lo mental. Sin embargo, el entorno digital no solo intenta llenar los ruidos externos, sino también los vacíos internos de manera constante. En este entorno, la persona tiene dificultades para escuchar su propia voz interior. Las emociones aún no se han aclarado, los pensamientos no se han profundizado y se pasa a otro contenido. Esto también causa una debilidad en la conciencia interna. La persona llega a no poder entender completamente lo que siente, lo que piensa o lo que necesita. Porque antes de tener la oportunidad de hacer estas preguntas, nueva información o imágenes entran en la mente. Este flujo ininterrumpido de información impide el silencio mental. Sin embargo, el equilibrio interno solo puede restablecerse en momentos de silencio. La pérdida del silencio en el mundo digital no es solo un asunto individual, sino también social. Incluso en medio de las multitudes, el hecho de que todos estén ocupados con una pantalla hace casi imposible compartir momentos de silencio. Antes, sentarse juntos en una habitación era incluso una experiencia de compartir el silencio. Ahora, sin embargo, como todos se enfocan en sus propios dispositivos, las uniones físicas pueden convertirse en soledades mentales. Esto también afecta la naturaleza de los lazos sociales. Aunque las personas estén juntas, realmente no están juntas, porque la mente está en otro lugar, en otro contenido. La retirada del silencio en la era digital crea efectos notables en la psicología humana. En primer lugar, el hecho de que la mente esté constantemente activa no le permite descansar. No se forman espacios entre los pensamientos. Esto también crea fatiga mental. Pensar constantemente o estar estimulado eventualmente desgasta en exceso la mente. Esta fatiga también se manifiesta físicamente. Dormir se vuelve más difícil, la concentración disminuye, tomar decisiones se vuelve más complicado. Sin embargo, el silencio es necesario para que la mente se recupere. Además, la pérdida del silencio también reduce la capacidad creativa del ser humano. La creatividad a menudo nace en el vacío. Dejar que la mente esté sola por un tiempo permite salir de los patrones habituales. Sin embargo, una mente que está constantemente expuesta a contenidos externos tiene dificultades para acceder a sus recursos internos. Esto limita la capacidad de la persona para generar pensamientos, desarrollar nuevas perspectivas
o crear ideas originales. A medida que la dependencia externa de la mente aumenta, la productividad interna disminuye. En la era digital, el silencio se ha convertido en un lujo. Encontrar un entorno silencioso, apagar las notificaciones, mantenerse alejado de las pantallas, a menudo requiere un esfuerzo consciente. Esto muestra que el silencio ya no es una experiencia que se viva de manera espontánea, sino que se busca deliberadamente. Sin embargo, la naturaleza humana necesita, en ocasiones, del silencio. En un entorno sin estímulos externos, es posible establecer contacto consigo mismo. Este contacto no crea soledad, sino integridad interna. Las oportunidades que ofrece la tecnología son, sin duda, valiosas. Sin embargo, estas posibilidades pueden convertirse en una carga constante para la mente si no se establecen límites. El individuo que no puede establecer contacto con el silencio se aleja de sus propias emociones. Las emociones permanecen en la superficie, los pensamientos pasan rápidamente, las experiencias se pierden sin ser interiorizadas. Esto también reduce la profundidad de la vida. La persona comienza a perder no solo lo que hace, sino también cómo se siente y lo que necesita. La falta de silencio digital también alimenta una sensación de inquietud. La mente se acostumbra a vivir en una constante expectativa. La expectativa de una nueva notificación, una nueva publicación o un nuevo contenido genera una tensión mental. Esta situación impide que la persona se concentre en el momento presente. Es difícil permanecer en el presente. La mente oscila entre el pasado y el futuro. Aferrarse al presente se vuelve casi imposible. Sin embargo, el silencio no es solo detenerse, sino conectar con el ahora. La pérdida del silencio en la era digital también causa una disminución de la conciencia. El silencio es un espacio para la percepción. Solo podemos notar un pensamiento, una emoción, una reacción en el silencio. Pero llenar cada momento con un sonido, una imagen o un contenido, deja en la sombra esta conciencia. La persona solo puede escuchar lo que pasa por su mente en el silencio. Cuando no puede escuchar, comienza a vivir solo con reacciones automáticas. Esto también dificulta tomar decisiones conscientes. El silencio también es necesario para la regulación emocional. Sentir una emoción, reconocerla y permitir que pase, es posible en un espacio interno silencioso. Sin embargo, si se pasa otra cosa sin sentir completamente las emociones, éstas se reprimen. Cada emoción reprimida se convierte, con el tiempo, en una carga mental y física. El silencio es una oportunidad para reconocer y dejar ir lentamente esta carga. Por lo tanto, el silencio no es solo una necesidad mental, sino también emocional. Los avances tecnológicos continúan sin detenerse. Es un hecho que estos desarrollos facilitan la vida humana. Sin embargo, estas comodidades traen consigo un precio invisible. A medida que la tranquilidad se pierde, el ser humano se aleja de su propia naturaleza. Tiene dificultades para reconocer sus emociones, no puede organizar sus pensamientos y pierde la paz interior. Por lo tanto, en la era digital, el silencio se ha convertido en una habilidad que debe ser redescubierta. Poder permanecer en silencio, estar a solas consigo mismo y encontrar paz en ese vacío se ha convertido en un hábito que debe aprenderse conscientemente. En conclusión, la era digital nos ha robado el silencio sin que nos demos cuenta. Sin embargo, cuando se reconoce esta pérdida, es posible recuperarla. El silencio es la base de la salud mental, el equilibrio emocional y la conciencia interior. Pasar unos minutos en silencio durante el día, alejarse de la pantalla o simplemente detenerse y sentarse sin hacer nada puede ser suficiente para recordar nuevamente ese silencio. Porque el verdadero equilibrio es posible en una vida donde no solo existe el sonido, sino también el silencio. El ruido mental es uno de los problemas más comunes a los que se enfrenta el ser humano moderno. Una mente que va y viene entre pensamientos se cansa con el tiempo al intentar lidiar con innumerables estímulos a lo largo del día. Esta situación no solo afecta la concentración, sino también el estado de ánimo general y la calidad de vida.
Enfrentar el ruido mental, por lo tanto, es de gran importancia tanto para mantener el equilibrio emocional como para lograr la paz interior. El primer paso de este proceso es darse cuenta del ruido mental. La persona que se da cuenta de que su mente está constantemente ocupada, evita el silencio o se siente atrapada entre pensamientos, puede tomar pasos conscientes para gestionar esta intensidad. Una de las formas fundamentales de lidiar con el ruido mental es practicar regularmente la calma mental. Esta práctica puede consistir en pausas conscientes breves a lo largo del día. Sentarse en un entorno silencioso, cerrar los ojos y enfocarse solo en la respiración, incluso puede ralentizar el caos dentro de la mente. Este tipo de ejercicios de atención plena ayudan a notar el flujo mental. Cuanto más estímulos recibe la mente, más se dispersa. Sin embargo, momentos breves de silencio realizados con atención plena pueden ayudar a ordenar este desorden. Cuando se practican regularmente, estas prácticas desarrollan la habilidad de calmar la mente. Otra estrategia eficaz es limitar el consumo de información. Una de las principales fuentes de ruido mental es el flujo constante de información al que nos enfrentamos durante el día. Hay una constante bombardear de contenido compuesto por redes sociales, sitios de noticias, mensajes, videos y anuncios. Esta situación convierte la mente en una reacción constante. Cuanto más contenido se consume, más se ve obligado el cerebro a procesar. Por eso, es importante pasar ciertos periodos del día sin pantallas. Especialmente evitar las pantallas justo al despertar por la mañana y antes de acostarse por la noche ayuda a mantener el equilibrio mental. Otra forma de reducir el ruido mental es escribir. Escribir los pensamientos aclara el desorden en la mente. Escribir lo que piensas y sientes facilita la observación de estos. Los pensamientos que giran en tu mente a menudo pueden ser repetitivos y desordenados. Sin embargo, cuando se escriben, adquieren significado, se clasifican y se organizan. Este proceso externaliza los pensamientos y crea un vacío mental. Especialmente las prácticas de escribir un diario corto al final del día alivian la carga mental acumulada durante el día. Esto no solo vacía los pensamientos, sino que también proporciona una relajación interna. El movimiento físico también es una de las estrategias importantes para reducir el ruido mental. Caminar, especialmente pasar tiempo en la naturaleza, tiene un efecto calmante en la mente. Cuando el cuerpo se mueve, la mente también se relaja. El movimiento sincroniza el cuerpo con la mente. El ejercicio regular no solo mejora la salud física, sino también la claridad mental, especialmente las caminatas ligeras que no requieren atención o los simples movimientos corporales acompañados de respiración reducen los ruidos en la mente. Una mente que se sincroniza con el ritmo del cuerpo se vuelve más tranquila. Otra técnica utilizada para lidiar con el ruido mental es concentrarse en una sola tarea. Hacer muchas cosas al mismo tiempo durante el día aumenta la fatiga mental. El hábito de hacer múltiples tareas pone la mente en un estado de transición constante. Sin embargo, centrarse en una sola tarea ralentiza la mente. Hacer una tarea simple con atención y cuidado crea claridad mental. Esto puede ser acciones pequeñas como preparar una taza de té, leer una página de un libro o simplemente organizar el escritorio. Lo importante es realizar esta acción sin que sea interrumpida por otra cosa. Este tipo de prácticas sacan la mente del pasado o del futuro y la traen al presente. La calidad del sueño también juega un papel vital en la lucha contra el ruido mental. Un sueño adecuado y de calidad es necesario para que la mente se recupere. La falta de sueño o el sueño interrumpido aumentan la fatiga mental. Esto también provoca que los pensamientos se vuelvan más desordenados e irregulares. Establecer una rutina de sueño, acostarse a la misma hora y descansar la mente antes de las pantallas digitales apoya este proceso. Los breves ejercicios de relajación o los momentos de silencio antes de dormir facilitan la transición de la mente al sueño. El sueño profundo y continuo es uno de los principales apoyos para la claridad mental. Otra forma eficaz de lidiar con el ruido mental es elegir contenido de manera consciente. Cada contenido consumido moldea el entorno mental.
Por eso, lo que se consume es tan importante como lo que no se consume. Los contenidos negativos, excesivamente rápidos o que estimulan constantemente la mente aumentan el ruido mental. En su lugar, se pueden preferir músicas relajantes, imágenes sencillas y textos significativos. La mente se forma tanto por lo que consume como por lo que escucha. Las elecciones conscientes simplifican el entorno mental. Lidiar con el ruido mental también requiere establecer una relación saludable con las emociones. Detrás del desorden mental, a menudo se encuentran emociones reprimidas o no expresadas. Estas emociones llenan el ámbito mental y tratan de manifestarse a través de los pensamientos. Por lo tanto, es importante reconocer, identificar y aceptar las emociones. Una persona que observa sus propias emociones sin juzgarlas puede guiarlas en lugar de reprimirlas. Esto también alivia la carga mental. Las relaciones sociales también juegan un papel importante en lidiar con el ruido mental. Una conversación significativa, el compartir o una comunicación de apoyo pueden reducir la carga mental. La gente puede relajarse no solo con su propia mente, sino también con la presencia de los demás. Por eso, las conversaciones abiertas y sinceras con personas de confianza alivian el espacio mental. Sin embargo, estas comparticiones no deben ser superficiales, sino con personas que realmente escuchen y comprendan. Tales relaciones permiten que la mente encuentre un espacio más seguro. Por último, un paso importante para lidiar con el ruido mental es simplificar las expectativas. La mente a menudo se llena con una lista de cosas por hacer. La creencia de que todo debe ser perfecto ocupa constantemente la mente. Por lo tanto, la reconfiguración de las prioridades y el establecimiento de objetivos realistas proporcionan alivio mental. Una mente que se da cuenta de que no tiene que hacer todo al mismo tiempo, se acerca a sí misma con más compasión. Esta compasión contribuye a la reducción de la presión mental y al aumento de la paz interior. Enfrentar el ruido mental no es una solución instantánea, es un proceso sostenible. Este proceso avanza con pequeños pero efectivos pasos. Mantenerse en silencio, darse cuenta, organizar, elegir, compartir y descansar son las piedras angulares de este proceso. La mente no es una máquina que trabaja continuamente, sino un espacio sensible que necesita detenerse y simplificarse de vez en cuando. Cuando se le da el espacio que necesita, la claridad mental se vuelve posible nuevamente. Cuando una mente que atraviesa el ruido recuerda nuevamente el valor del silencio, se encuentra con un verdadero equilibrio. El silencio es, a menudo, una fuerza que no se percibe, pero que crea efectos profundos. En una era en la que el mundo exterior está constantemente lleno de sonidos, el silencio ya no es algo común, sino una experiencia anhelada. En una vida rodeada de ruido, el silencio puede ser percibido como soledad. Sin embargo, el verdadero silencio no es soledad, sino un encuentro interno. La mente se ralentiza en el silencio, el cuerpo se calma y las emociones se clarifican. Por eso, el silencio no es solo un vacío, sino también un espacio de sanación. El silencio ralentiza los procesos mentales. Durante el día, nuestra mente se ocupa de muchos pensamientos. Para establecer conexiones entre estos pensamientos, darles sentido o liberar algunos de ellos, se necesita una pausa. El silencio proporciona esa pausa. En un entorno sin ningún sonido, los pensamientos se perciben con mayor claridad. Es más fácil darse cuenta de qué pensamiento se repite, cuál lleva un peso emocional o cuál simplemente pasa. Esta conciencia trae claridad mental. Ver lo que ocupa tu mente es el primer paso para poder gestionarla. El silencio también relaja el cuerpo. El cuerpo que está constantemente en un entorno sonoro puede entrar en un estado de alarma sin querer. Los sonidos provocan reacciones corporales. Un sonido que aumenta repentinamente puede acelerar el ritmo cardíaco. Un ruido constante de fondo puede aumentar la tensión muscular. Sin embargo, el silencio le envía al cuerpo el mensaje de no hay peligro. Cuando el cuerpo recibe esta señal, comienza a relajarse. La respiración se profundiza, los latidos del corazón se ralentizan
los músculos se relajan. Esta situación no solo proporciona un alivio temporal, sino que también contribuye a la reducción del estrés a largo plazo. Las emociones también se notan más fácilmente en el silencio. Los eventos del día y las emociones encontradas a menudo se reprimen o se posponen. Sin embargo, el silencio da espacio para que estas emociones salgan a la superficie. Cuando permanecemos en silencio, la inquietud que sentimos puede ser la expresión de una tristeza o ansiedad que quizás no notamos. El silencio nos permite entrar en contacto con estas emociones. Cada emoción reprimida se convierte, con el tiempo, en una carga física o mental. Sin embargo, una emoción que se siente, se reconoce y se acepta, comienza a transformarse. El silencio permite que las emociones fluyan sin ser expresadas. El silencio también facilita la conexión con las fuentes internas. La persona no solo se desarrolla con información externa, sino también con su propia sabiduría interna. Sin embargo, esta guía interna solo puede ser escuchada en momentos de silencio. Cuando los ruidos externos disminuyen, la voz interior se eleva. Esta voz susurra las verdaderas necesidades, valores y orientaciones de la persona. Esta capacidad de orientación, que se pierde en el caos de la vida diaria, vuelve a surgir en el silencio. Esto también facilita los procesos de toma de decisiones. Gracias al silencio, la persona comienza a actuar desde su propio centro, no desde las presiones externas. La creatividad también se alimenta del silencio. Las nuevas ideas solo surgen en los espacios vacíos. Una mente que está constantemente llena no puede dar lugar a la novedad. El silencio crea este vacío. Los espacios que se crean entre los pensamientos permiten establecer nuevas conexiones. Por eso, muchas personas creativas se esfuerzan por pasar tiempo en silencio. Estos momentos son necesarios no solo para la productividad, sino también para la inspiración y la intuición. Las ideas creativas que surgen en el silencio suelen ser más profundas y duraderas, porque surgen no de reacciones superficiales, sino de una profundidad interna. El poder sanador del silencio no solo se siente a nivel individual, sino también a nivel relacional. Una verdadera escucha nace de una mente silenciosa. Para realmente escuchar a la persona frente a nosotros, primero debemos silenciar nuestra propia voz interior. El silencio fortalece la empatía. Escuchar sin interrumpir, dar espacio a las emociones y simplemente estar presente sin sentir la necesidad de responder es fundamental para una comunicación saludable. Los lazos formados en el silencio a menudo llevan una profundidad que no se puede expresar con palabras. Los momentos de silencio pasados en la naturaleza aumentan el efecto curativo del silencio. Los sonidos naturales son compatibles con el cuerpo y la mente humanos. El sonido del viento, el flujo del agua o el canto de los pájaros no son ruidos, son sonidos regulares. Estos sonidos llenan la mente sin perturbarla. Los momentos de silencio pasados en la naturaleza fortalecen el vínculo de la persona con la naturaleza y consigo misma. Este silencio que proviene de la tierra, los árboles y el cielo, permite que el ser humano sienta que es parte de un todo universal. Este sentimiento no trae soledad, sino pertenencia. Y la pertenencia tiene un efecto sanador emocionalmente. El silencio, además de ser relajante mental y emocionalmente, también cambia la percepción del tiempo. En un entorno lleno de ruido, el tiempo pasa rápidamente, porque la mente está constantemente ocupada con algo. En el silencio, el tiempo se expande. La persona se da cuenta de lo larga y profunda que puede ser incluso un minuto. Esto también facilita darse cuenta del momento presente. Estar en el presente permite que la mente se aleje de las preocupaciones futuras o de los arrepentimientos pasados. El silencio es una de las herramientas más poderosas para la práctica de estar presente. El poder curativo del silencio no se limita solo a la tranquilidad interior. Al mismo tiempo, también tiene un efecto que desarrolla la resistencia. No es fácil permanecer en silencio. Al principio puede parecer aburrido, incómodo e incluso inquietante. Sin embargo, cuando este proceso se repite regularmente, la persona se acostumbra a estar consigo misma. Este hábito facilita mantener el equilibrio interno sin importar las condiciones externas.
la resiliencia mental aumenta. La persona se da cuenta de que puede encontrar paz sin depender únicamente de los estímulos externos. Esta conciencia trae consigo la madurez emocional. En conclusión, el silencio no es un vacío, sino una experiencia plena. Es un espacio que calma la mente, relaja el cuerpo, hace conscientes las emociones y fortalece la guía interior. Entre el ruido del mundo moderno, dedicar tiempo al silencio no es solo una preferencia, sino una necesidad. Estos momentos de silencio ralentizan el ritmo de la vida, simplifican los pensamientos y crean un equilibrio interno. La persona que da un paso hacia el silencio se aleja no solo del mundo exterior, sino también de su propio caos. Y esta distancia es el lugar donde comienza la verdadera sanación. La paz mental expresa mucho más que momentos de relajación a corto plazo. La paz mental a largo plazo describe un estado de calma, equilibrio y serenidad interior duraderos en la vida de una persona. En medio del caos de la vida moderna y el constante bombardeo de información, puede ser difícil alcanzar esta paz. Sin embargo, acostumbrarse al silencio y convertirlo en una parte natural de la vida es una de las piedras angulares de la paz mental a largo plazo. Adoptar el silencio permite que la mente se calme y establezca un equilibrio independiente de los estímulos externos. Acostumbrarse al silencio puede ser difícil al principio. La mente no quiere salir del estado de intensa estimulación al que está acostumbrada. Quedarse en silencio puede crear una sensación de vacío. Este vacío, a menudo, requiere que la persona enfrente sus propios pensamientos. Al principio, este enfrentamiento puede causar incomodidad. Sin embargo, con el tiempo, este proceso aumenta la conciencia personal. La persona puede ver sus pensamientos, emociones y necesidades con más claridad. De esta manera, la confusión mental disminuye y es reemplazada por la claridad. Acostumbrarse al silencio es un viaje interior y este viaje avanza con paciencia. Una forma importante de alcanzar la paz mental a largo plazo es practicar regularmente en silencio. Esto puede ser en forma de meditación, ejercicios de respiración o simplemente permanecer en silencio de manera consciente. Momentos cortos de silencio diarios marcan una gran diferencia en calmar la mente. Con el tiempo, estos momentos se alargan y el placer que se obtiene del silencio aumenta. La persona comienza a experimentar el silencio no solo como una situación externa, sino también como una experiencia interna. Esta experiencia contribuye a la reducción del estrés mental y al equilibrio espiritual. Otra faceta de acostumbrarse al silencio es controlar los estímulos digitales. Aunque la tecnología facilita nuestras vidas, su uso excesivo aumenta el ruido mental. Limitar las notificaciones, reducir el tiempo de pantalla y crear momentos alejados de los dispositivos electrónicos abre espacio para el silencio. Estas fronteras permiten que la mente se libere de los estímulos externos. De este modo, la persona puede permanecer más cómoda con sus propios pensamientos y desarrollar paz mental a largo plazo. Este proceso, denominado desintoxicación digital, es una de las formas más importantes de proteger la salud mental en la actualidad. Otro elemento que apoya la paz mental a largo plazo es la simplificación de la vida. El exceso de redes sociales, el flujo innecesario de información y las interacciones sociales excesivas aumentan la carga mental. Por eso, es importante establecer prioridades y orientarse hacia la simplificación. Los estilos de vida simples reducen el caos mental y preparan el terreno adecuado para la tranquilidad. A medida que una persona reduce el caos en su vida, su espacio mental se expande. Esta expansión profundiza la sensación de paz y tranquilidad. A largo plazo, la paz mental también está relacionada con la conciencia emocional. La persona que se acostumbra al silencio no solo conoce mejor sus pensamientos, sino también sus emociones. Este proceso de reconocimiento permite que las emociones reprimidas o ignoradas salgan a la luz. De este modo, la persona se libera de las cargas emocionales y fortalece su equilibrio mental. El silencio es necesario para establecer una relación saludable con las emociones.
Esta relación es una de las piedras angulares de la paz a largo plazo. Las conexiones sociales también afectan la paz mental a largo plazo. Las relaciones significativas y de apoyo alivian la carga mental. El individuo que aprende a permanecer en silencio, al mismo tiempo, se vuelve más paciente, atento y empático en sus relaciones. Porque el silencio desarrolla las habilidades de escuchar y comprender. Esto también fortalece la comunicación. Las relaciones saludables juegan un papel crítico en el mantenimiento del equilibrio mental y, junto con el silencio, refuerzan este equilibrio. La paz mental a largo plazo también implica desarrollar resistencia a los altibajos de la vida. La persona que abraza el silencio puede mantenerse más tranquila durante períodos estresantes, porque el silencio interior reduce la influencia de las turbulencias externas. Esta resistencia permite a la persona tomar decisiones más saludables y mejorar su calidad de vida. La resiliencia mental es el resultado de la conciencia que viene con el silencio. Acostumbrarse al silencio también aumenta la compasión hacia uno mismo. Cuando la mente se aquieta, la persona enfrenta sus propias imperfecciones y deficiencias con más amabilidad. En lugar de criticarse a sí mismo, aceptarse a uno mismo constituye la base de la paz interior. Esta aceptación aligera las cargas mentales y apoya el desarrollo personal. El silencio hace posible este proceso al crear un espacio sin juicios. Finalmente, la paz mental a largo plazo es posible al experimentar la integridad de la vida. El silencio ayuda a la persona a conectarse consigo misma, con su entorno y con el universo. Esta conexión saca al individuo de la soledad y le proporciona una sensación de existencia significativa. La persona que se acostumbra al silencio se vuelve más armoniosa con el flujo de la vida. Esta armonía hace que la paz mental sea duradera. En resumen, la paz mental a largo plazo se logra al adoptar el silencio y convertirlo en una parte natural de la vida. Este proceso requiere paciencia, regularidad y elecciones conscientes. Una vida en la que la mente no esté constantemente estimulada, las emociones sean reconocidas y las relaciones sociales sean apoyadas, es la base de la verdadera paz. Acostumbrarse al silencio no solo abre la puerta a una transformación mental, sino también espiritual. Esta transformación es el camino más eficaz para encontrarse y protegerse en medio del caos de la vida moderna. En medio del caos de la vida, el valor del silencio a menudo se pasa por alto. Nuestra mente está constantemente en un estado de agitación, de carrera. Los sonidos del mundo exterior se combinan con nuestros pensamientos, creando un ruido mental. Es fácil perdernos en este ruido. Sin embargo, no debemos olvidar que el verdadero equilibrio y la paz se encuentran en el silencio. El silencio es adentrarse en las profundidades de la mente y el alma, y allí encontrar la calma y la claridad. Dar el paso hacia el silencio es el primer y más importante paso para encontrarnos con nosotros mismos. Este viaje puede no ser fácil. Al principio, el silencio puede resultar incómodo, porque el entorno al que estamos acostumbrados es un estado de constante estimulación. Cuando nuestra mente permanece en silencio, surgen pensamientos y emociones no confrontados. Este proceso requiere paciencia y valentía. Sin embargo, este coraje es la clave de la transformación interna. Cada momento pasado en silencio reduce la confusión mental, alivia las cargas emocionales y aumenta la conciencia. Con el tiempo, el silencio se convierte en una experiencia buscada, no temida. La conciencia es la piedra angular de este proceso. Darse cuenta del ruido mental es el primer paso para gestionarlo. Gracias a la conciencia, es posible ver que los pensamientos son transitorios. Observar la intensidad de las emociones sin juzgarlas facilita liberarlas. Así se logra la armonía entre la mente y el cuerpo. La atención plena se puede aplicar no solo en momentos de silencio, sino en cada instante de la vida. Hacer pequeñas pausas en la vida diaria, enfocarse en la respiración y observar el entorno alimenta la conciencia. Es importante hacer elecciones conscientes para integrar el silencio en nuestras vidas. Al utilizar las comodidades que ofrece la tecnología, establecer límites
Regular el consumo de información y redes sociales son formas de proteger el espacio mental. Además, cuidar la salud del cuerpo, dormir regularmente y no descuidar la actividad física apoyan la paz mental. Este enfoque holístico aumenta el poder curativo del silencio y mejora la calidad de vida. El silencio también profundiza nuestras relaciones sociales. La verdadera habilidad de escuchar y comprender se desarrolla con el silencio. Hablar es tan importante como escuchar. Existir en silencio, dar espacio a la persona frente a nosotros, es necesario para construir confianza y conexión. En este contexto, el silencio es una de las piedras angulares de la comunicación. Las relaciones saludables son un apoyo para la paz mental. Fortalecer los lazos que tenemos con nosotros mismos y con los demás es posible gracias a la fuerza que se obtiene del silencio. No debemos olvidar que el silencio no es una escapatoria, sino una reunión. Escuchar nuestra propia voz interior es una oportunidad para descubrir nuestras verdaderas necesidades y valores. Este descubrimiento interno profundiza el significado de la vida. Acostumbrarse al silencio es poder permanecer en nuestro centro a pesar del caos del mundo exterior. Así, nos mantenemos más firmes frente a las olas de la vida. Este poder es el resultado de la conciencia que viene con el silencio. En conclusión, encontrar el silencio en medio del ruido mental y acostumbrarse a él es un paso poderoso que mejora la calidad de vida. Este proceso requiere paciencia y esfuerzo, pero sus beneficios son grandes. En el silencio se encuentra la paz, la claridad y el equilibrio. Cuando nos damos este espacio, tanto nuestra mente como nuestro espíritu se relajan. Detenerse y dar espacio al silencio en el rápido flujo de la vida es el comienzo de la verdadera transformación. Regálense el silencio. Descubran su poder curativo, porque en el silencio más profundo se oculta el mayor poder.